Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la nona charla de Reflexiones de las Vivas, Plataforma Iberoamericana de Danza. Soy Mari Paula y para hablar sobre danza y resistencia, hoy tengo el placer de contar con la presencia de dos grandes artistas gestoras de las Islas Caribeñas, José Ramón Hernández y Malvin Puerca de Goma. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, bienvenidas. Yo siempre empiezo presentando mis invitadas, entonces voy a empezar por José. José es artista interdisciplinar afrocubano, graduado del Instituto Superior de Arte de Cuba, fundador y director artístico de OSICAN, vivero de creación que actualmente tiene sede en Madrid. Su práctica se desplaza entre la dirección artística, la dramaturgia, la coreografía, el comisariado de artes en vivo, la instalación, la performance, la educación, la mediación y la gestión cultural. Es una persona que en la actualidad está tejiendo redes con todo el tema afro en España, muy importante, es hacer una trayectoria muy bonita en España. Su investigación creativa pone foco en las ritualidades afrodescendientes, la performatividad de las cuerpos periféricas, las materias, las espiritualidades, las memorias, las migraciones, las cartografías y los deseos. Ensaya los límites entre la ficción y la realidad, el trabajo con documentos no ficcionales y las herramientas de lo sensible para afectar e intervenir procesos sociales y comunidades. Sus trabajos han estado en diferentes ciudades del mundo, pasando en España por el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid, la Casa Encendida, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, en el Festival Miradas en Brasil, en el Museo del Chopo-Yunnan, México, Bienal de las Artes de Habana y el Festival Internacional del Teatro La Habana en Cuba, Pumper House Theater en Alemania, Festival Santiago Amil Chile, bueno, entre otros que no voy a citar, todos. Bienvenida. Gracias, querida. Y junto con José tengo el honor de charlar y conocer un poco más sobre la historia de Malvin Puerca de Goma, que nació en República Dominicana. Ingresó en la danza en 2023 en el Conservatorio de Danza Alina Abreu, egresado de la Escuela Nacional de Danza de Bellas Artes en Danza y Pro-Danza La Habana, licenciado en Coreografía e Interpretación de la Danza por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Ha trabajado en Cecilia Valdés en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, siendo el primer ballet negro en pisar en este teatro. Trabaja como bailarín en la ópera Un ballo in Machera en el Teatro Real en Madrid también. Y formó parte de la compañía Dunia Dance Theater en Bélgica con el coreógrafo Harold George, que es un repetidor de Alvin Ailey. Ha presentado diferentes obras propias en los teatros de la escena contemporánea madrileña, una de ellas Carmen Teatre también en Valencia, que es un teatro que me gusta mucho. Y Malvin Montero crea, baila y dirige. Tiene extensa trayectoria profesional y incluye la danza académica clásica, la danza contemporánea y la improvisación. Uno de los ejes de su trabajo en creación es reflexionar sobre la corporalidad diáspora y sus imaginarios. Dirige la plataforma Zebra Pietra, finalista del premio del 35º Certamen Coreográfico de Madrid de Laura Cumi, con su obra El mal comió no piensa. Y hay una cosa que está aquí en tu currículum que me llamó la atención, que sería la chef Alonso. Ah, sí. Y coméntame sobre la chef Alonso. Bueno, que yo formé parte de... estudié con ella improvisación libre y formé parte por un tiempo de su orquesta. También colaboramos juntos en una obra mía que se llama Solo Arroz con Mango. Y mi paso de improvisación libre se desarrollaron con la orquesta de Chef Alonso. Ah. Y De jazz. Una cosa que yo quería preguntarte, porque ya estoy empezando un poco con los temas, que yo quería hablar sobre el arte contemporáneo y la domesticación del cuerpo. Entonces, ¿cómo tienes trayectoria en la danza clásica? Y también está trabajando mucho con artes libres, con ritualidades o con el cuerpo negro, con la cuerpa libre.
y todo lo que significa, ¿no? Esa liberación de ese cuerpo. ¿Cómo es para ti, Malvin, ese trabajo entre tu trayectoria clásica y el pensamiento contemporáneo y tu relación como creador, como coreógrafo y como intérprete? ¿Qué cosas pasan en este cuerpo, en esta cuerpo? Bueno, yo lo de mi trayectoria ya con la danza académica, con el ballet, más en específico con la Escuela Cubana de Ballet, porque yo hice mucho fue la Escuela Cubana, también estudié en Cuba, en La Habana, en el ballet de Prodanza, de Laura Alonso. Fue en ese tiempo, en el territorio donde yo vivía, fue una herramienta para yo salir de la precariedad. Ya después el ballet, dentro de mi desarrollo artístico, junto con la danza contemporánea o los danzas más africanas, danzas afro, me fui dando cuenta como que la jerarquía del ballet no fue diseñada para cuerpos como el mío. Aún estos grandes clásicos, estos Giselle, la Vivandière, las Damas de las Camelias, sí que son clásicos que me gustan mucho, pero pude de esta escuela dar un salto a la creación contemporánea con la improvisación libre, un poco enfocar las cosas que había aprendido alejándome desde el castigo y desde la culpa, que es algo cristiano. Y en mi trayectoria del ballet, como te dije, la escuela cubana, que era una escuela dura, pero funcionaba. Era una escuela muy exigente donde se aplaudía un esfuerzo físico, unos resultados físicos de ejecución. Y al yo enfocar estos resultados físicos de ejecución, pensarlos en un conocimiento corporal, en un sentimiento, en una sensación, en un movimiento, el llevar estos resultados en vez de querer hacer 5 piruetas, 20 piruetas, o levantarme una pierna a la secón en 180 grados, sino desde el movimiento buscar sensaciones que me hagan sentir con ese aire, con ese sentimiento, con ese rebote, con ese giro. Simplemente fui transformando el lenguaje. El repertorio de Alvin Ailey también me ayudó mucho cuando estuve bailando ahí con este repetidor, porque también la historia de Alvin Ailey, hay mucha historia ahí acerca de los cuerpos negros y la danza clásica. Claro. Como en el foco donde está, los cuerpos negros y la danza clásica, o un cuerpo negro en una danza contemporánea, como la gente... que entra un poco el jazz, ¿no? Entra un poco también el jazz y el afro contemporáneo, ¿no? Sí, sí. Yo estaba ahí haciendo clases y noté esa libertad. Sí, tuvo ahí, en ese repertorio fueron cosas, obviamente, de otra escuela, otro estilo, pero ya yo fui haciéndome preguntas sobre mi necesidad de creador, mi necesidad de movimiento y mi objetivo de movimiento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo por el que yo me muevo y cuál es el objetivo o el material de pasos que me gusta? Y dentro de la improvisación libre, la experimentación, yo comencé a abrir un poco más ese abanico de cualidades, de condiciones, de combinaciones, de sensaciones, y alejándome un poco más del capacitismo de querer ser una sílfide. Y me hablaste, por ejemplo, sobre la culpa. Apunté así 4 palabras que creo que, José, si quieres, pues ya continuar. He apuntado sobre la culpa, el cuerpo, la religión y la espiritualidad. O sea, ¿qué cosas identificas de esas palabras en tu trabajo o que te interesa ahora? Porque igual mañana no. Y esa relación, ¿no? Que creo que tiene que ver, porque podemos también poner todo en un mismo bote, la religión con la inmigración, con la colonización, con la culpa
y dónde están como el cuerpo y las otras experiencias, ¿no? Espirituales y manifestaciones culturales también, que al final acaban siendo desde un punto de vista occidental como popular o tradicional y no como un pensamiento contemporáneo, ¿no? Sí. Sí, hay algo ahí que, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por por la invitación a conversar contigo y con Malvin, con quien justo hemos terminado un proceso de trabajo en residencia desde Espacio Afro y Ocicán Vivero de Creación, y estuvo con nosotros acá desarrollando su proyecto Los pecados que me faltan por comer, que creo que sería interesante también que comente un poco sobre este proceso en algún momento. Y bueno, tomando un poco la inspiración por donde va la conversación, comentar que uno de los focos que a mí me interesa mucho desde hace mucho tiempo, creo que es una investigación que ha tenido una permanencia en mi trabajo y una permanencia en el trabajo de Ocicán, ha sido una investigación sobre la ritualidad afrodescendiente, una investigación sobre la espiritualidad y una idea de construcción y ensayo de una dramaturgia espiritual y también de una construcción, ensayo y experimentación de la ceremonia como formato escénico de encuentro para amplificar un debate con el espectador que vaya o que venga a ver algún tipo de trabajo, ¿no? Y esta investigación viene precisamente desde una necesidad de reencontrar, separar y sostener en el tiempo las tradiciones orales de las cuales he sido heredero como persona afrocubana, también como practicante, babalocha, palero y espiritista desde pequeño, y he sido heredero de todas estas tradiciones de mi comunidad. He sido heredero de toda una serie de experiencias y sabidurías rituales y una serie de filosofías ancestrales que han estado presentes en la construcción de mi cosmovisión como persona, como artista. Y esa herencia exactamente me ha convertido en responsable de sostener eso en el tiempo, y era algo que mi madrina Cristina Caballero, que murió hace 13, 14 años, me decía: tienes una responsabilidad de cuidar esto y legarlo y llevarlo al futuro con la misma fuerza que se te ha entregado a ti, porque estamos en un tiempo donde todos estos conocimientos están entrando en un sistema de espectacularización o en un sistema de banalización o en un sistema muy fácil de catalogación de lo folclórico, ¿no? Que aquí desde el punto de vista occidental hay algo como muy fuerte cuando se habla de folclore, o se desconecta la idea del folclore con la idea de lo contemporáneo, o se desconecta la idea del folclore con la propia práctica filosófica de vida y en constante renovación que lo sostiene. Y en Cuba, desde pequeño, todo lo que yo encontraba, en lo que encontraba riqueza, se le llamaba folclore. Y ha sido uno de los grandes choques con lo que he encontrado con el pensamiento occidental, es exactamente esa idea del folclore de aquí y la idea del folclore de allá, cuando el folclore exactamente al que me remito constantemente, que tiene que ver a todo el cuerpo filosófico yoruba, a todo el imaginario bantú, a todo el imaginario daumeyano, a todo el imaginario del culto vodú, que son las prácticas que estaban alrededor de la comunidad donde crecí, una comunidad muy híbrida, afro, donde en una esquina estaban las mambó y los junganes haciendo ceremonias a Papalembá, a Gramboá, a Dambalá, y desde niño me metí en toda esa ceremonia llena de energía y que duraba 7 días. O en la otra esquina estaba mi madrina practicando los ceremoniales a los espíritus que habían fallecido y tenía toda la práctica centrada en el espiritismo cruzado. O enfrente de mi casa, que se reunían los Viernes Santos los paleros a hacerle un culto a la ceiba, y en el culto a esa ceiba veía cómo cuando los tambores sonaban entraban en trance los cuerpos y dando vueltas se encaramaban en la ceiba, o cómo en el otro lado de la calle estaban tocando un tambor batá, a Elecuá, a Yemayá, Changó, algún oricha. Era una mezcla
inexplicable, pero era una mezcla existente, era una mezcla que se sostenía por la oralidad, el respeto y el misterio, y justamente esos son elementos que en mi práctica creativa, ya sea en la experimentación artística o también en la zona de experimentación social, porque me gusta decir siempre que voy trabajando en dos líneas de trabajo paralelas, una que tiene que ver con la experimentación del lenguaje, la experimentación formal, y otra que tiene que ver con la experimentación social, y son proyectos que están conectados a comunidades concretas, sociales, artísticas, colectividades presentes en el imaginario social, y tanto en una línea como en otra hay ahí una presencia muy fuerte de esa oralidad heredada, hay una presencia muy fuerte del misterio, y siento que en ese misterio es el sostén de mi práctica dramatúrgica y artística, porque justamente el misterio es lo que la escena europea y la escena colonial niega constantemente, es el misterio lo que la escena colonial quiere constantemente revelar, que necesita constantemente explicar, y justamente hay una radicalidad en esta práctica creativa que habita el misterio como una especie de fortaleza de autocuidado, habita el misterio como un palenque, habita el misterio como autopreservación de una cultura, pero también como autopreservación de vida, y también como herramientas de autopreservación para les artistas afromigrantes racializados que me han acompañado y me acompañan durante todo este tiempo en todas estas investigaciones. Y quería compartir un poco esto porque siento que estaba como muy conectado con lo que hablábamos. Y no sé, justo hablando del misterio, yo siento que sería lindo a lo mejor en esta conversación escuchar un poco o que Malvin comparta con nosotras, contigo, aunque yo he estado muy cercano al proceso, pero que pueda compartir un poco su experiencia de investigación con los pecados que me faltan por comer, que de hecho yo siento en este trabajo precisamente que había tenido la posibilidad de haber visto otros trabajos previos de Malvin, siento que hay justo en esta experimentación, que no se ha cerrado, es un proceso aún en construcción, pero siento que hay un desplazamiento muy interesante y una radicalización de ese cuerpo creadora que se está posicionando ante la cuerpo intérprete, y hay ahí también como elementos muy interesantes de reparación, pero también elementos que combinan como todo un gesto que vienen de esa culpa, de esa reparación y de esa rabia que Malvin trae a nuestros terrenos como pretexto para amplificar debates urgentes como son la representación de nuestras cuerpas en el imaginario escénico, como cuáles son los espacios que realmente se espera de nosotros, cuáles son también, que siento que es una reflexión que Malvin tiene constantemente, cuáles son los escenarios que permiten que estas cuerpas negras, afro, racializadas, migrantes, puedan desarrollar una práctica artística. Los pecados que me falta por comer. Los pecados. Los pecados. Los pescados. También puede ser los pecados. Bueno, todo es posible. Cuéntanos. Primeramente, muchas gracias, José. Qué maravilla escucharte. Sí, muchas gracias, José. Amamos a la vecina. Amamos. Esa es la vecina que puede. La vecina que puede todo. De los pecados que nos falta con comer, como había dicho, yo tenía como la necesidad, un tema, comenzaba haciéndome preguntas de la relación del mar y como, ¿por qué los niños del Caribe no tienen un grupo de kayak infantil? ¿O por qué no hay un grupo de paddleboarding? O en los sitios de costa, porque los niños del Caribe no tienen un grupo infantil de surf. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el turismo de sol y playa? ¿Para quiénes son esos cuerpos? Ya tanto y la improvisación libre, dentro de improvisar estos materiales de cuerpo, poner el cuerpo, vivir ciertas experiencias con este turismo de sol y playa, ver la materialidad del espacio. Ya los pasos se me quedaban, como José me decía en la relación, ya los pasos se me quedan inexistentes, ya me faltan pasos para contar cosas. Me gusta mucho, pero a veces me faltan pasos para contar la desigualdad dentro del turismo de sol y playa, donde
como el territorio del Caribe es un territorio donde hasta como tocó esto José, de la parte de espiritualidad, yo soy muy creyente del Gagá, de las 21 divisiones, también se le dice la santería dominicana, que está el vudú, el Gagá, haitiano, arayano, dominicano, este territorio de esta isla, dividida por la mitad. Es un territorio en el Caribe, un pedazo de tierra dividido por la mitad con una misma religión que comparte. El ejemplo de la transculturalización afro de esos territorios. Y yo fui evolucionando de los mismos pasos que me fueron enseñando tanto en el afro dominicano y en otra, y en Cuba, en el afro yoruba, o que muchos pasos fueron blanqueados. Y como llevar muchos pasos fueron hechos a, bueno, un poco más clásico, un merengue más clásico, no un perico ripián, quiero un merengue más clásico, muchas versiones, un poco más Cepolemón, un poco más no sé qué, y dentro de ahí yo fui viendo que habían cosas, me vi la necesidad, como yo digo, de aprietar, de investigar, aprietar el movimiento, volver a lo que estaba hecho, la tierra, el contacto con el fuego, cómo tú estás cocinando. Como decía, recuerdo que José decía en una expo, como que los momentos más fuertes que había tenido ancestrales era alrededor de una mesa, de la comida, como la ancestralidad de cocinar, la coreografía en lo que hay en cocinar, que también es una danza, como todas esas cosas contaban. Y yo fui de ahí entrándome en esta investigación de aprietar, me llamo así como el aprietador summa cum laude, como quiero decir que soy un apretador que pone negro donde se pone prieto donde pusieron blanco, se pone cosa prieta, una manera de hacer prieta. Y en esta investigación del turismo de sol y playa, yo hacía un postalero de una playa, de esto, de cuáles son los cuerpos que van a estos resorts, todo incluido, porque este territorio de la República Dominicana es donde más, en el 2017, el país con más impunidad en abuso sexual infantil. La gente de aquí va, quiere un niño, una niña de 6, 11 años, 12 años, y hasta el 2017 se hizo un reportaje que lo dijo una holandesa de la Unión Europea, muy rubia y muy blanca, dijo que había que parar la impunidad de la explotación sexual infantil de los turistas en el territorio de República Dominicana, en estas playas, en los territorios del resort, donde el acceso está vetado a solo el 10% de las reservas pueden ser a nacionales. Y cómo se vende este sueño del turismo de sol y playa, como para alguien es un paraíso, como para otros es un chapeo, una tortura, cómo se vende el sueño de que tu logro sea recrear un pequeño espejismo de esclavitud, porque ahí te hacen, te limpian, todo, ahí no hay, todo incluido. Y en territorio donde impunidad, explotación sexual infantil, de trata, son cosas serias. En este proceso yo me adentré más usando cosas, experimentando más de una manera donde la materia investigada se quedara, como decía José, como que mis pasos de moverme bonito no se coman el pulso que yo tengo de la investigación del turismo sur y playa, de la territorialidad, del enfoque socioeconómico, del foco y la causa socioeconómico que tiene este turismo que es nacional, que Europa entera, el mundo entero se beneficia de esto. Y cómo está esta relación de este turismo de sol y playa, golpea directamente a personas afrodescendientes de Ayala y el Caribe. Y cómo Europa se hace de la vista, se cierra los ojos pensando que no tiene nada que ver con lo que pasa. Y en esta investigación sí que estuve investigando, me dio la gana de hacer una pieza más de terror, como claro, República Dominicana lo tiene todo, toda la gente piensa que es sol, playa, amor, pero es mucha violación.
y particularmente hay mucha violación de niños, niñas, afro e impunidad, sobre todo violación e impunidad. Eso, ese cerrar los ojos, ¿no? Porque a mí, escuchando las dos, pues, bueno, yo también vengo de un país que no es muy fácil. Pero que hay una cosa que me persigue, que es una duda eterna, que creo que es interesante de compartir con vosotras, porque creo que podemos aquí intentar entender, que es esa paradoja entre la dificultad del país que vivimos frente a una potencia creativa, porque hay un discurso muy urgente, entonces hay una necesidad y esa necesidad da un impulso creativo, pero a la vez, ¿cómo no caer en este lugar de donde como hay bueno, yo identifico en Europa una apatía creativa, o sea, son pocas las creadoras europeas que me interesan como creadoras porque siento que hay una apatía, o sea, que está en esta codificación de movimiento, en esta limpieza en lo bello y bueno, y en la gran estructura y en mucho dinero y una gran producción, ¿no? O si no es eso, si no tengo dinero, pues hago un dúo de calle y está todo resuelto. Pero siempre muy parecido todo, ¿no? Es como que parecen que principalmente hablando de danza, ¿no? Las obras de danza, pues a veces tengo la sensación que veo diferentes compañías bailando y parece que estoy viendo la misma pieza, pero con otro nombre y otro vestuario. Entonces, tengo esa sensación y me da mucha tristeza, a la vez que siempre me da esperanza cuando hay artistas inmigrantes y creo que hay algo que me llama mucho la atención sobre la capacidad creativa de los cuerpos que vienen de historias más duras, quizás. Entonces, y entra un poco en este cerrar los ojos, ¿no? Cuando Malvin dice es que Europa cierra los ojos como si no fuera culpable. Y lo mismo siento yo desde la creación. No sé si me he explicado bien, he dado muchas vueltas, pero porque también es un tema que a mí como, ¿por qué, no? Porque a mí, personalmente, me interesa más las creadoras inmigrantes y, claro, no todas, o sea, que sí que hay creadoras que me interesan, pero en su mayoría siempre hay algo que es más latente, más urgente, más genuino, que tiene una firma más concreta, ¿no? Que no es como más de lo mismo. Y no sé, identificáis algo. Y a la vez quería pues también tirar aquí como juntando con la charla con el habla que nos ha dicho José, todo lo que, la responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿será que hacemos este trabajo porque somos responsables de nuestro pasado y nuestro presente? ¿Cuáles son los motivos, ¿no? de que habéis migrado, ya estáis años en este país y seguís pues con estos temas latentes dentro? Bueno, yo creo que es muy interesante ese punto de partida, ¿no? que pones y esa duda, que yo creo que hay varias capas que es interesante a conversar. Una capa tiene que ver con el sistema de producción creativa y de investigación en los contextos concretos como República Dominicana o Cuba, y otra capa tiene que ver con el contexto de creación de nosotras como creadoras que venimos de esos contextos acá en España y en Europa, ¿no? Yo siento, y lo digo desde una primerísima persona y desde lo único que puedo hablar, que es la experiencia creativa que tengo, es que en esos contextos, o por lo menos para mí, el ejercicio creativo
ha sido el mejor pretexto y la única vía para poder generar una comunidad y encontrarme menos sola. Y ha sido la única vía para poder amplificar, para poder imaginar, para poder proponer la idea de un país, la idea de una comunidad, la idea de un espacio mejor. Porque he tenido en otros espacios la imposibilidad de proponer esto a nivel de conversación y solo la práctica creativa, los proyectos artísticos y la impunidad que me da de alguna manera la creación y el arte en sí me permite amplificar los temas que en Cuba en mi momento no podía conversar normalmente por la calle, y es por esto que en Cuba empezamos a trabajar con comunidades concretas y a desarrollar investigaciones que estaban conectadas a desmontar todo el racismo estructural en Cuba. A partir de esto nace la obra Ocana, Ritual Afro-Radioactivo, que es una obra que se estrena en el 2019 y solo en su quinta función fue eliminada de los circuitos profesionales y eliminada del Festival de La Habana, y precisamente está eliminada porque pone como tesis que como un país que su premisa, o un proyecto social más que un país, su premisa siendo con todos y para el bien de todos, de pronto las cuerpas negras estaban fuera de ese todo. Y la obra, al desmontar esto, empezó, bueno, a la quinta función se eliminó de la cartelera del teatro y se eliminó del Festival de La Habana, o como 2 años atrás habíamos estrenado Backstreet Boys, que Backstreet Boys es una investigación que duró más de 3 años a partir de una investigación sobre masculinidades disidentes en Cuba y prostitución masculina, y cómo la propia obra hablaba de la urgencia de la actualización del Código Penal, que incumplía la propia Constitución y penalizaba la prostitución no estando condenada por la Constitución cubana, o cómo también había una ausencia desde las instituciones, había una ausencia de la autoridad que atendiera de alguna manera a las comunidades de prostitutos que cada vez eran más visibles dentro de La Habana. Y bueno, esta obra, que también fue una obra muy polémica, no sufrió una censura directa, pero sí sufrió una censura subalterna porque se fue eliminando al usar su materia. Su propia materia fue la que fue censurada, no el tema, porque en Backstreet Boys se hace una lluvia de piedras, se hace merengue, y ningún teatro la quería programar porque decían que las piedras rompían el teatro. Pues en Cuba todavía hay una idea del teatro de cartón, de tela, de sillas y de atrezo. Y cuando entras a la escena, otras materias como piedra, merengue, agua, vino, plátanos, eso descoloca, y aquí lo que censura la propia pieza es su propia materialidad. Pero para felicidad nuestra, esta investigación aportó y fue significativa, y aportó que años más tarde se hiciera verdaderamente una revisión del Código Penal. Y justo el año pasado en Cuba, en el nuevo Código Penal, quitaron todas estas leyes que la obra ponía sobre la mesa, que eran leyes arbitrarias y condenas arbitrarias a prostitutas, prostitutos, prostitutes que estaban en La Habana. O cómo empezamos a trabajar también conectadas a comunidades rurales, conectadas a comunidades de vecinos, haciendo trabajos en cines abandonados, teatros abandonados, que empezaban a articular un diálogo con la comunidad, y cómo todos estos trabajos también empezaban a ser desplazados, empezaban a ser de alguna manera opacados por la prensa digital, mediática y por las propias instituciones que no entendían en Cuba este tipo de lenguaje con el que se estaba trabajando. Y con todas esas tropiezos te encuentras en una isla como la es Cuba, pero cuando llegas a Europa te das cuenta que las instituciones de acá son perpetuadoras de toda una violencia y de todo un legado colonial, porque estando, viviendo y creando en Cuba, tuve la oportunidad de intervenir, participar en todo un circuito internacional europeo, donde estaba De Singer, donde estaban teatros alemanes, aquí mismo en España. Pero una vez que me vengo a vivir en Madrid, que ya salgo de esa jaula zoológica que puede ser la jaula de Cuba, la jaula del Caribe, donde tomo conciencia años más tarde que no estaba siendo programado únicamente
por el tipo de experimentación o por la revolución artística y de lenguaje que proponía en Cuba en su momento, sino que estaba siendo programado también como parte del circo caribeño y del circo cubano que generalmente se programa en estas instituciones. Y digo que son instituciones perpetuadoras de una violencia colonial porque son instituciones que, viviéndolo en primera persona, no hay programas de desarrollo, profesionalización ni apoyo a personas migrantes, afroracializadas. No entramos en los circuitos de programación de festivales ni de teatros, porque para entrar en estos circuitos tendrías que entrar en toda una red de obras, me acuerdo el nombre que le ponen, obras extrañas, diferentes, inclusión y toda esta cosa, inclusión y diferente, generalmente a nivel internacional la va marcando Francia, Alemania y España, que todo el tiempo está mirando hacia arriba y no mira el ejercicio creativo potente que tiene dentro, no programa, no acompaña, no genera programas para que estos artistas, que además son súper potentes, y lo digo con toda la responsabilidad que eso implica, porque he estado como comisario de un programa de residencias que ha sido el primer programa de residencias para personas afromigrantes y racializadas acá en Madrid, y creo que uno de los primeros en España, por decirlo de alguna manera, y este programa solamente en la convocatoria nos llegaron más de 60 postulaciones excelentes, con proyectos excelentes, con proyectos además con un nivel de escucha a los debates urgentes que tiene nuestra comunidad y además también proponiendo un proceso de experimentación de lenguaje súper interesante. Y pudimos acompañar a 5 de estos proyectos y a la vez yo digo, pero si no hace falta una residencia, hacían falta muchísimas más. Y lo otro que me cuestiono constantemente, muy vinculado a lo que tú decías, es el lugar de representación que exactamente ocupan nuestras cuerpas dolorosas, nuestras cuerpas del dolor, migrantes, racializadas, afro, en estos espacios escénicos, institucionales y festivales europeos. Y generalmente una de mis resistencias más fuertes es revertir totalmente el lugar de representación para el cual estas cuerpas están destinadas según el imaginario convencional, que tiene que ser la sumisión, el dolor, la victimización, la espectacularización. Y digo que son instituciones perpetuadoras de violencia porque para ellas es mucho más válido y mucho más legítimo que una persona sin experiencia en estos territorios, una persona blanca europea pueda hablar de un cuerpo negro, de un cuerpo migrante, de un cuerpo racializado, de un cuerpo cubano, y cuando tú en primera persona, que tienes la experiencia de trabajo, tienes la experiencia de vida, y el arte para ti es esencialmente también es un lugar de autopreservación, no tienes ante ellos la misma legitimidad para hablar de estos temas. Y ahí hay como un ejercicio que exactamente tiene que ver con el lugar de representación que se espera, porque si vamos a hacer una obra de migrantes, todo el mundo lo que espera es que se paren 3 chavales, 5 chavales a hablarte de cómo perdieron a su familia en el mar, o cómo perdieron en la patana a la familia, o cómo llegaron a Europa perdiendo la casa y perdiendo a los padres, y sean gente que estén triste llorando con imágenes que salgan de todo el reportaje que tiene EFE, El País y la prensa digital de acá. Pero eso jamás, por ejemplo, yo que estoy trabajando en el vuelo del hipotálamo, que es precisamente una ceremonia escénica para las muertas y los muertos que han quedado en las travesías, ahí no hay ninguna de esas cosas. Ahí hay un ejercicio de dignificación de esas vidas, hay un ejercicio de reparación espiritual de esas cuerpas, de esas memorias, de esas biografías, y un ejercicio de construcción de vida colectiva, hablando de vida colectiva, haciendo un ejercicio de justicia social, un ejercicio de justicia espacial y ante nada un ejercicio de justicia escénica, porque el teatro que conocemos, la danza que conocemos, que también nos ha sido impuesta por Europa, es una danza que a nuestros cuerpos las vive excluyendo desde el imaginario, desde donde se presenta, o también el lugar de representación que tenemos nosotras como creadoras en estos espacios. Sí. De eso yo me llega mucho a la cabeza como los términos, como hablaba de la creación contemporánea, como también el ojo que ve o el ojo que decide lo que es arte, lo que es artesanía.
como las obras a esto que se le llama arte contemporáneo, el movimiento, el capitalismo y la occidentalización ha creado espacios y un esquema para quitarle la humanidad a lo que puede ser tan puro, como puede ser una pieza de danza, una pieza, algo que tú haces, una obra que puede ser de dolor, puede ser de lo que sea, puede ser una investigación, pero la creación de los territorios de Ayayala y el Caribe, o los conocimientos, los saberes ancestrales o la visión intelectual de estos cuerpos a la hora de ser personas de acción que crean, no son igual de valorados a la hora de ser intérpretes, a la hora de ser una carne negra, a la hora de tú tener un banco de carne negra. O es mejor tener un banco de carne negra, de tener gente que transite en un local, pero no escuchar sus reflexiones o sus voces, y no solo las reflexiones o las voces, sino el proceso de detrás o después de lo que esta persona va a desarrollar. Porque no es lo mismo ver una película en Netflix, en el cine, o a verla en tu casa. No es lo mismo ver esa película sola o a verla acompañada. O como no es lo mismo ser una persona que quiere hablar a ser la persona que vive eso. O como lo veo desde aquí, lo veo desde allá, desde donde me anuncio. También las jerarquías de la competencia de este ambiente liberal, capitalista, capacitista, euroblanco y ciudadano del mundo, se ha encargado de quitarle el carácter humano a las cosas, el carácter orgánico de lo que es el llamado de mi abuela, diciendo que para mí puede ser la canción más bella, pues es una canción, los cantos de mi abuela, pueden ser canciones muy bonitas, no tiene que ser o de quien se enuncia de ahí, quien dice esto es artesanía, esto fue hecho para este espacio de arte. Estas 4 paredes aquí son un espacio de arte pulcro, y todas estas personas que entran aquí son las que deciden lo que es arte. Toma esa misma pieza, lo lleva a otro lugar, lo pongo en el medio de la calle de Lomina y nadie va a acercarse, o se va a acercar diferente o lo va a tomar diferente, como para quién estamos haciendo este arte, cuáles son las viabilidades, por qué este arte occidental solo quiere afectar los museos, por qué en vez de ser un movimiento que afecte a la comunidad como una religión que también puede ser solo danza, puede ser solo música, puede ser solo tú querías el vestuario, puede ser solo tú decorar un sombrero, puede ser solo tocar la maraca, puede ser solo dibujar una tiza en el piso. Como en la occidentalidad y todo este mambo de capacitismo snob de las artes se ha encargado de hacer un mercado en donde otra vez se hacen castas, donde otra vez se hacen castas de esto sí es arte, esto sí no es arte. Quiero negras, pero no quiero las propuestas de negras. Quiero que tú me traigas negras con mi voz. Sí, y a día de hoy estoy acostumbrada a ver muchas coreógrafas blancas hablando de cuerpos negras, pero la propuesta no es de una negra. ¿Sabes lo que te Sí, puedo decir? como Y que quiero negras, pero no que quiero. eso, claro, y que eso se hiciera en los años 80, pues ya hasta puedo aceptarlo, porque hubo mucho trabajo en los últimos 40 años, pero a día de hoy que eso siga siendo así, o sea, es bastante complicado, es bastante difícil, ¿no? Aceptarlo. También, por ejemplo,
el hecho de que los saberes y los rituales no son considerados como parte de la intelectualidad de la humanidad, ¿no? Total. Entonces, eso es muy fuerte porque parece que los saberes que tradicionales, ¿no? Los rituales que arrastramos en nuestras herencias, en nuestras experiencias, son considerados como algo, no sé, Paganos. de ser, pero no es parte de conocimiento de intelectualidad, ¿no? Entonces, algo quizás más fetichista o más como dice la jaula del circo, ¿no? Como nos comenta José. Y tristemente estamos caminando ya para el final porque vuela y me Sí, pasa el encantaría tiempo rápido. hablar 3 horas o 4 como Ay, suena. solo decir una cosita, solo quería decirte una cosita que comentabas que también me dejó pensando y tenía que ver con algo que tú me decías hace un rato, que era con el arte como motor, ¿no? O la idea del motor y de vida y el arte. Y yo lo conecto exactamente con la diferencia que tú pones y enuncias entre ciertas creaciones que generalmente yo también siento que están basadas en un formalismo, principalmente las que se desarrollan en Europa. Hay como una exploración formal, pero abajo siento un vacío que generalmente se me queda toda una experimentación de lenguaje, pero es un lenguaje vacío totalmente, y otro tipo de creación que aunque también tiene toda una experimentación de lenguaje, está como muy sostenida desde una necesidad de autorreparación, autocuidado, autopreservación en comunidad. Y siento que son piezas y son investigaciones que están dialogando exactamente con comunidades, y ahí yo veo su valor trascendental porque exactamente no se quedan situadas en la comunidad afromigrante transracializada, sino que trasciende y amplifica ese debate necesario, que es un debate de reparación espiritual, un debate de reparación ancestral entre todas las comunidades que pueden converger en el hecho artístico, en el hecho de la representación. Y justo ahí en eso que decías, que sentías a veces un vacío en unas y otras que te atraían más, yo creo que tiene que ver muchísimo con ese sentido por el que se crea y con esas preguntas de sentido que a mí me gusta siempre pensar cuando veo una obra y le pregunto todo el tiempo qué relación ocupa tu cuerpo frente a otro cuerpo, qué relación ocupa tu cuerpo en este espacio, qué relación ocupa este espacio en la ciudad. Y con todas esas preguntas, cómo exactamente el sentido que puede tener ese hecho, ya sea artístico, ya sea de la manera que sea, empieza a develar su propia naturaleza. Y justo ahí yo siento una gran diferencia. Y ahora también hay que hablar de los modismos que están ahí constantemente acumulándose. Hay, si bien como tú dices, todos estos saberes subalternos son saberes marginalizados, estigmatizados, y yo me aferro cada vez más a pensar, a nomenclar, a hablar y a definirme conceptual y escénicamente desde ahí, desde la filosofía de mis ancestras, desde la filosofía, el cuerpo filosófico yoruba, bantú, congo y daumellano y afrohaitiano, pero ahora con todo y esa estigmatización que todo el mundo lo que quiere leer es el filósofo de turno, y con una página o una frase de una página la pone como statement de una obra, se mueve y ya es una obra importante en Europa. Yo lo que pongo encima de la mesa es cómo también, si bien hay una estigmatización sobre la ritualidad, ahora todo el mundo hace ritual. Todo el mundo se inventa un ritual de algo porque hay un modismo con el ritual. Y para cerrar, recuerdo a una chica, a una artista travesti, a una artista que se llama Cacao Díaz, que también estuvo de residencia el otro día acá, y Cacao me decía algo parecido, pero me hablaba sobre el ballroom y me decía, ahora todo el mundo quiere hacer ballroom, ahora todo el mundo está de moda el ballroom, y me dijo algo hermosísimo que me dijo, pero yo voy a esperar que la moda pase, porque el ballroom para mí no es una moda, el ballroom es parte importante de mi vida. Y eso también me pasa un poco cuando digo, yo esperaré que toda la moda ritualística pase, yo esperaré que toda esa moda pase, porque para mí exactamente no es una moda, es parte, sino como para muchas otras creadoras, es parte importante de la vida, y seguiremos creando, hablando, concienciando, seguiremos amplificando debates desde nuestras realidades,
que son realidades afromigrantes, transracializadas, realidades que son del sur profundo. Y como dice Fabián Villegas, un investigador y periodista que admiro muchísimo, comisario, el sur no es un pedazo de tierra en el mapa, el sur no es un código postal, el sur no es una dirección, el sur es un lugar de enunciación, y es el lugar de enunciación que nosotras, con toda la responsabilidad que eso merece, defendemos y defenderemos. Da igual si las instituciones europeas nos legitiman o no, porque lo que estamos haciendo desde Madrid y desde varios sitios, tú en tu espacio en Cantabria, en Barcelona, otras hermanas, estamos construyendo nuestros palenques, estamos construyendo nuestros quilombos y estamos construyendo las instituciones del futuro, que son instituciones que realmente son instituciones importantes, porque son instituciones que son las que estamos construyendo hacia el futuro, donde lo primero que está presente es un ejercicio de autopreservación, autocuidado y un ejercicio constante de justicia social, espacial, escénica, y un ejercicio redistributivo de los recursos entre todas las personas que habitamos la comunidad para seguir juntas avanzando, cimarroneando y quemando todo lo que haya que quemar. Sí, quema todo. Hay que quemarlo. Esa es la vecina que puede. Quema todo. Perra en calor. Y la próxima charla en Cantabria, en tu casa, conversamos. Ojalá, en la cabaña. En la cabaña. Al lado de las vacas y las ovejas, que me encanta, ¿eh? O sea, yo estoy... Pero es verdad que echo de menos espacios así de reflexión, porque tampoco tengo una comunidad de artistas migrantes tan cercanas, y se agradece mucho cuando pues comparto con gente como vosotras, y es como cuando uno sale de su tierra. Yo creo que quizás nosotros, las del sur, tenemos una llama que nunca se apaga. Quizás esa llama que nunca se apague, pues sea me ha gustado mucho que comentaste sobre la responsabilidad, porque quizás yo tenga esa responsabilidad, pero nunca he dado este nombre. Las vivas, yo creo que nace de esa responsabilidad, ¿no? Pero es una llama que nunca se apaga, pero sí que se queda muy bajita, ¿no? La migración te hace eso, la dificultad que es uno no tener papeles o lo que sea, o no tener la familia cerca, o tener que lidiar con el fetiche de yo, mujer brasileña, o sea, sabes que ya pasé también, ya llegué. Pero aquí estamos el triángulo del fetiche, Cuba, Brasil y Dominicana. Yo creo que ahí hay un triángulo tremendo. Sí, yo como que ya me empecé a llamar una persona fronteriza por eso, ¿no? Por ultrapasar ya este lugar de lucha, de decir, no, es como ya, mi cuerpo es mi casa, ya. Pero la llama a veces queda bajita, y entonces estas conversaciones hacen con que la llama vuelva a encender. Y os agradezco muchísimo. Gracias, querida, por la invitación. Muchas gracias. gracias. Conversar contigo y con Malvin, que les admiro mucho a los dos, ha sido muy lindo, la verdad. Me da muchas ganas de ir a Osican en persona, en carne. Claro, pronto. Estamos, sí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Un beso y gracias a todas que nos han acompañado en la charla de las vivas. Chao. Chao.